Buenas tardes. ¿Podemos empezar o esperamos? Después viene otro curso. Bueno, nos citamos. Bueno, podemos empezar. Buenas tardes, mi nombre es Juan Zapata, soy médico de emergencia, venimos trabajando como 20 años en emergencia, un poquito más de repente. Hoy presentamos una clase que de repente para ustedes no es muy frecuente, no es muy común, pero sí es una situación de vida o muerte, ¿no? El simple hecho de reconocer lo que es un shock es muy importante para cada uno de nosotros. De repente ustedes no pueden manejar ningún shock de inicio, pero es importante que lo reconozcan, ¿no? El día a día es común esto, común en el sentido de que nosotros cuando lo recibimos, nuestro primer objetivo es indicar medicamentos muchas veces. El prescribir medicamentos es tener una pistola que si la sabemos usar nos puede proteger, pero también nos puede conllevar a problemas. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros somos fanáticos de recetar antibióticos y como todos sabemos, los antibióticos, inclusive los alimentos, pueden producir un shock anafiláctico. El shock anafiláctico es uno de los shocks más estresantes porque sí nos puede tocar a nosotros, a cada uno de ustedes sí les puede tocar. Somos fanáticos en recetar penicilina, y penicilina es uno de los medicamentos que más shock da, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, hay que tener mucho cuidado en prescribir medicamentos. Dentro de un año ustedes ya pueden prescribir medicamentos y tengan mucho cuidado, no prescriban por prescribir, tengan demasiado cuidado. Tenemos problemas, todos los médicos de emergencia algún día tenemos problemas médicos legales y les cuento la experiencia personal de un shock anafiláctico para que vean cómo es esto. El que menos cree que porque le pide los antecedentes al paciente, el paciente uno ya está libre de polio y paja, no es así. Pacientes que no tienen ningún antecedente, una paciente de diabetes hipertensa que había recibido como 20 días de antibióticos de cetrazona hace 2-3 años. Y ella va a emergencia por una infección urinaria y le prescribimos cetrazona nuevamente. Se le prescribe cetrazona y a los 30 minutos lo que sucede es que nosotros como médicos de emergencia no solamente vemos un paciente, sino vemos varios pacientes a la vez y de manera simultánea. Y no solamente vemos, sino también reevaluamos al paciente. En ese reevaluar al paciente conlleva a ver placas, y las placas todavía no estaban en internet, no estaban en la PC como están ahora. Se tenía que ir a ver al lugar donde tomaban las placas, y en ese ir o venir le indiqué el medicamento, cetrazona endovenoso, 30 minutos 100 EB, está, y me retiré a ver las placas de otro paciente. Y en ese retiro no pasaron ni 10 ni 15 minutos. Cuando regreso, la paciente estaba con encefalopatía, hipotensión, diaforesis, hambre de aire y chocada. Entonces la paciente se tuvo que pasar hecho trauma, la paciente posteriormente hace paro, la sacamos del paro, se le intubó la paciente, pero es uno de los estrés más grandes que hemos tenido dentro de nuestra carrera. Evidentemente que la paciente
estuvo 2 días en cuidados intensivos y no sucedió nada, ¿no? El paciente actualmente está libre. Para que vean que este es un shock de tipo anafiláctico, es un shock que se ve. Si nosotros revisamos la historia decía que la paciente no era alérgica a la penicilina y se le pone cetrazol y hace reacción anafiláctica. Entonces, como tuvimos un juicio por este caso, nos conllevó a revisar toda la literatura y la estadística a nivel mundial de cetrazona con shock anafiláctico era 7%. Ahora, uno tenía la idea de que si el paciente no era alérgico a la penicilina, en este caso a la cetrazona, y nosotros no le colocamos cetrazona, ¿hay posibilidad que presente reacción anafiláctica a la cetrazona? La literatura dice que sí. Entonces, ¿cómo la ven? Si esta paciente había recibido 20 días de cetrazona hace 2-3 años y le ponemos cetrazol y hace reacción anafiláctica, probablemente a la cetrazona. Entonces, para que vean que nosotros, eso de los antecedentes es importante ponerlos en la historia, pero eso no nos libra de que nuestro paciente pueda presentar un shock anafiláctico. La literatura también reporta que el shock anafiláctico por picadura de insecto nos pueden llevar a muerte inclusive. Muerte, o sea, hay un shock fatal, shock refractario que luego vamos a ver. El día de hoy vamos a revisar todo lo que es shock. Comenzaremos con una revisión histórica de cómo se entiende shock. Si todos tenemos la idea de lo que es un shock, entenderemos que shock significa mala perfusión tisular, ¿cierto? Mala perfusión tisular. Todos alguna vez hemos hecho un pedido y lo conocemos con delivery. Tenemos la idea de lo que es un delivery de oxígeno, de lo que es la entrega del oxígeno. Entonces, si vamos a manejar shock, tenemos que centrarnos en la célula. Y la célula básicamente trabaja en base a oxígeno. Si la célula traga oxígeno, el oxígeno sirve para todo el metabolismo celular. Y ese metabolismo celular se hace básicamente en la mitocondria. Todos tenemos el concepto de lo que es una mitocondria. Y todos sabemos que la respiración y todos los procesos metabólicos se llevan a cabo dentro de la mitocondria. Pero para que llegue oxígeno en la sangre, en la célula, tiene que ser traído por la sangre. Y la sangre tiene que ofertar, tiene que entregar, tiene que dar oxígeno. ¿Y cómo lo da? Vamos a graficar esto de una manera simple para que más o menos entendamos esto. Cuando nosotros solicitamos cualquier pedido a través del globo, ¿cierto? Dice delivery, ¿no? Vamos a pedir un delivery de oxígeno, ¿vamos? Nosotros vamos a imaginar que somos la célula, comemos el delivery, tragamos el delivery, pues no todos los 100 kilos que pedimos o los 100 gramos que pedimos lo comemos, sino lo eliminamos. Entonces ya tenemos el concepto de lo que es delivery de oxígeno, ya sabemos lo que es consumo de oxígeno, la célula traga el oxígeno, se lo pasa el oxígeno, pero no todo lo que lo oferta, en este caso 100, consume la célula. La célula más o menos consume solamente el 30% de oxígeno y el 70% lo elimina, no lo come, lo desecha. Ese desecho de oxígeno se llama saturación venosa de oxígeno. Entonces ya tenemos 3 conceptos: el concepto de entrega de oxígeno, el concepto de consumo de oxígeno y el concepto de no utilización de oxígeno. A eso le llamamos saturación venosa de oxígeno. Saturación venosa de oxígeno. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un shock? Cuando hay un shock, ¿cómo estaría la célula? ¿Hambrienta o llena de oxígeno? Hambrienta, ¿cierto? Entonces, si está hambrienta de oxígeno, ¿ese consumo va a ser mayor o menor? Va a ser mayor porque la célula está deseosa de oxígeno. Si le ponemos un número
100 de entrega, 30 de consumo. ¿Cuándo sería la saturación venosa de oxígeno? 70, ¿cierto? Pero como hay un incremento del consumo de oxígeno, ese 70 baja, porque hay un mayor consumo de oxígeno, digamos 40, la saturación venosa de oxígeno sería 60. Pasa el tiempo y la célula se pone hematosa, se hincha, ya no consume oxígeno, consume menos oxígeno. Le ponemos un número, si consume 50, ¿cómo estaría la saturación venosa de oxígeno? 50, ¿cierto? Si la célula consume menos, estaría la saturación venosa de oxígeno aumentada, ¿cierto? Aumentada porque consume menos. Entonces, con estos conceptos que tenemos, saturación venosa de oxígeno, consumo de oxígeno, saturación venosa central de oxígeno, importante es saber lo que es una disoxia tisular. ¿Qué se entiende por disoxia tisular? Cuando la sangre le entrega oxígeno a la célula, no solamente le entrega oxígeno, sino también le entrega glucosa. Y la glucosa, que es un material energético, la glucosa sufre un metabolismo. Ese metabolismo termina en lactato, ¿cierto? En piruvato, ¿cierto? El piruvato, para entrar al ciclo de Krebs, se transforma en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, pero para que el piruvato se transforme en acetilcoenzima A, ¿qué necesita? Oxígeno. Y si no tiene oxígeno, esa transformación, el piruvato se transforma en lactato. O sea, cuando la célula está con déficit de oxígeno, hay una gran producción de lactato, ¿cierto? Entonces, un paciente con shock séptico o shock cardiogénico o shock anafiláctico, ¿cómo estaría el lactato? Elevado. ¿Cómo estaría la saturación venosa de oxígeno? Elevado, ¿cierto? Entonces, en el siglo XXI, nosotros podemos hacer un diagnóstico de shock a nivel celular. ¿Dónde controlamos o dónde podemos evaluar la saturación venosa de oxígeno? A través se le pone un catéter y se le saca un agra. Y ahí vamos a ver la saturación venosa de oxígeno. ¿Y dónde calculamos el lactato? En el agra también. O sea, en el agra nos sirve para diagnosticar el shock dentro del punto de vista celular. Entonces, ¿qué viene a ser la disoxia tisular? La disoxia tisular viene a ser cuando la célula no lleva a realizar el catabolismo aeróbico, sino el anaeróbico o anaeróbico. O sea, la no realización del catabolismo aeróbico se conoce como disoxia tisular. O sea, si un paciente está con un lactato elevado, es altamente probable que ese paciente tenga una disoxia tisular. Entonces ya manejamos términos, lo que es disoxia tisular, lo que es lactato, lo que es saturación venosa central de oxígeno. Con esta pequeña introducción empezamos la clase. Hablar de shock es hablar historia, ¿no? Es hablar de la época de Hipócrates, de la época de Galeno, hasta hoy, ¿no? Y básicamente, si nosotros revisamos en la menía toda la historia, todo comienza de la palabra, de cómo se origina el shock. Pasa el tiempo y aparecen los conceptos de lo que es
shock a nivel vascular. Insuficiencia vascular dicen unos, otros dicen problemas de perfusión, otros dicen problemas de entrega, otros dicen problemas de consumo. Históricamente, a través de la historia se ha ido definiendo lo que es shock. Pero ¿qué viene a hacer el shock básicamente? El shock, hablar de shock básicamente es hablar de perfusión tisular. Entonces hay una falla a nivel de perfusión tisular. Perfusión tisular, ¿por qué? Porque puede haber una insuficiencia vascular, no perfunde. Esa no perfusión, por todos los mecanismos que nosotros conocemos, se va a conllevar a que se realice una hipoxia tisular. Esa hipoxia tisular, como hemos visto, activa el metabolismo anaeróbico y lo que conlleva finalmente lo que es una acidosis. O paralelamente puede haber una mala distribución circulatoria y a través del sistema de isquemia-reperfusión lleva finalmente tanto la acidosis como la perfusión isquemia conlleva una disfunción celular. Estamos hablando de una disfunción celular que conlleva a una reacción inflamatoria. Y la reacción inflamatoria, si no hay una respuesta del organismo, conlleva a una disfunción orgánica múltiple. Entonces es muy importante este concepto de shock, porque muchas veces tenemos que revertir el shock para que no llegue a una disfunción orgánica. La disfunción orgánica, si persiste, por decir en paciente con shock séptico, una disfunción orgánica de 5 órganos, ¿no? Neurológico, pulmonar, cardíaco, metabólico, renal, la mortalidad es más o menos un 80-90%. O sea, nuestro principal objetivo es revertir rápido lo que es la disfunción orgánica. Para recordar cómo es que el metabolismo de la glucosa y cómo se produce la disoxia tisular. Entonces, definamos lo que es shock. Shock viene a ser el fracaso circulatorio para mantener una adecuada perfusión tisular. ¿Cierto? Dos conceptos que son muy importantes. Uno, que existe una disfunción circulatoria para mantener una perfusión tisular. Entonces, si ustedes ven todo el metabolismo que existe, por decir, en shock séptico, el germen, a través de sus mediadores, puede ser los lipopolisacáridos, los peptoglicanos, se unen a la pared de la célula. En la pared de la célula hay los receptores TOL, que como todos sabemos son 12-14 receptores TOL. Las membranas de las bacterias se unen a los receptores TOL y el receptor TOL activa el mediador, que finalmente lleva a la producción de lo que son los mediadores inflamatorios. Entonces se producen los mediadores inflamatorios y paralelamente también se producen los mediadores antiinflamatorios. Por eso, un shock séptico en la fase primaria puede haber un proceso inflamatorio. Por eso puede haber fiebre, puede haber leucocitosis, pero paralelamente también puede haber un proceso antiinflamatorio. Por eso los pacientes tienen leucopenia, por eso los pacientes tienen hipotermia. O sea, estos dos factores se producen a la vez. Sobre la mortalidad en pacientes con shock, más o menos la mortalidad estadísticamente llega a 80-90%. Pero eso va a depender muchas veces de qué tipo de shock es, ¿no? El shock séptico, por decir, tiene una mortalidad más o menos del 50%. Por eso es importante tener los conceptos de lo que es un shock séptico, porque de 100 pacientes, 50 pacientes mueren según las estadísticas mundiales.
el shock cardiogénico, que tiene una oportunidad un poquito más aumentada, más o menos son 70, últimamente está bajando porque los sistemas de emergencia han mejorado. Entonces el tratamiento también ha mejorado últimamente, ¿no? Como luego vamos a ver en la clase. Ahora, este es para entender todo lo que es la entrega de oxígeno, como hemos hablado anteriormente, cómo se calcula la entrega de oxígeno. La entrega de oxígeno viene a ser el débito cardíaco por el contenido del oxígeno. Y el contenido del oxígeno ustedes lo conocen, ya lo conocen como es, ¿no? Muchas veces hablamos de que shock es igual a hipotensión. Si nosotros vemos la laminía, esto no es verdad. Porque la presión, ¿qué viene a ser? La presión viene a ser el gasto cardíaco por la resistencia. El gasto cardíaco está definido por volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Y el volumen de eyección está dado por las tres variables. Hablar de presión también viene de presión. Es importante que son diferentes las variables si lo comparamos con lo que es shock solamente. El shock tiene varias partes. La primera parte o estadio 1, estadio 2 y estadio 3. El estadio 1 puede ver shock sin hipotensión. Por eso se conoce como shock crítico, el shock escondido. Entonces no solamente el paciente puede tener lactato elevado, presión de perfusión elevado, pero sin repercusión hemodinámica. En cambio el shock de estadio 2 ya hay repercusión hemodinámica, hay hipotensión. Y el estadio 3 ya es un estado avanzado donde ya hay una disfunción orgánica. Nuevamente un repaso de lo que es un shock, que viene a ser la disminución de la oxigenación o una alteración de la perfusión, que finalmente llega a una hipoxia tisular, una activación del metabolismo anaeróbico, una acidosis láctica, que conlleva una falla orgánica múltiple y finalmente lo que conlleva es una muerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo importante del shock acá? Lo importante del shock, todos sabemos en qué se basa esto. Existe una bomba cardíaca, un tono vascular y una volemia. O sea, todo nuestro cuerpo está formado por una bomba cardíaca, por un tono vascular y una volemia. Si hay una falla en la bomba, nos enfrentamos contra un shock cardiogénico. Si hay una falla en el tono vascular, nos encontraríamos con un shock de tipo distributivo. Y si hay una falla en la volemia, estaríamos ante un shock hipovolémico. Si hay una obstrucción a nivel de estos sistemas, estaríamos con un shock obstructivo. Es importante considerar que cuando hacemos un diagnóstico de un shock, no solamente los shocks pueden ser puros. Por decir, un shock cardiogénico puede presentarse como un shock hipovolémico. O la hipovolemia mismo, un paciente que viene con una hemorragia digestiva con un shock hipovolémico, puede complicarse con un shock cardiogénico. Igual, un paciente con un shock séptico, por el tipo de hipotensión sostenida, puede conllevar a un shock hipovolémico o un shock séptico, etc. O sea, los shocks no solamente vienen de presentación de un solo tipo, sino pueden venir acompañados. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tener para evaluar un shock? Lo primero es hacer el diagnóstico y estratificar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos mediante historia clínica. Un paciente que fue hace poco por un compromiso de conciencia, solamente compromiso de conciencia, evaluamos al paciente,
cursó con hipotensión, un poco de fiebre, encefalopático, polinéico, ¿no? Con un SOFA mayor de 3. Le tomamos su placa de pulmones, aparentemente no había ninguna complicación, pero le tomamos una tomografía para que vean que los pacientes que cursan con shock séptico, muchas veces, estadísticamente, una revisión de 70.000 historias clínicas, se definió que los puntos más frecuentes o las fuentes más frecuentes de shock séptico, primero es el problema pulmonar, segundo es problema urinario y tercero problema digestivo. Este paciente que les menciono, la placa de pulmones estaba negativa, aparentemente estaba negativa. Llegó el examen de orina, estaba negativo. Entonces, varón, la probabilidad que tenga infección urinaria era alta, la probabilidad que sea un proceso neumónico era alta, pero tenía la placa negativa, lo que nos conllevó a tomarle una tomografía y finalmente el paciente lo que tenía era una neumonía, ¿no? Importante para hacer diagnóstico también son los antecedentes. En emergencia muy importante los antecedentes, qué tipo de antecedentes tiene, si es diabético, si es hipertenso, si es coronario, si es alérgico, o si tiene algún factor de riesgo, o tiene trombosis, o toma anticoagulantes. Es muy importante todos los antecedentes que tenemos para llegar a hacer un diagnóstico de shock. Muy importante también es estratificar al paciente, evaluarlo, verlo cómo está, si está normotenso, hipotenso, evaluarlo desde el punto de vista inicial en nuestra emergencia o en la emergencia, o el paciente puede estar hospitalizado, ¿no? Un paciente que entra con una neumonía y puede cursar con un shock séptico estando hospitalizado. No solamente todos los shocks vienen por emergencia, sino también pueden ser. O de los pacientes posoperados, operados de una apendicitis, mujer, finalmente puede presentar también un shock séptico, shock hipovolémico o shock cardiogénico, ¿no? Luego, nuestro tercer paso es admitir al paciente. El paciente debe ser hospitalizado en cuidados intensivos. Últimamente, es muy importante cómo monitorizo a mi paciente. ¿Qué le hago? Lo invado, le pongo catéter, le pongo tubo, le pongo línea arterial, etc. Últimamente lo que se acostumbra es el monitoreo no invasivo. Monitorizar a un paciente con shock conlleva tomarle la presión arterial. La presión arterial puede ser una presión invasiva o no invasiva, puede ser con monitor, tomarle gases arteriales, monitorizarlo, cómo está su débito, cómo está su perfusión, cómo está su saturación. Hay métodos microvasculares ahora para monitoreo a nivel celular. A nivel celular miden perfusión, hay videocámaras que les colocan a los pacientes. Esto no está industrializado, pero sí hay ya el monitoreo de la microvasculatura, de la microperfusión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué medidas de soporte vamos a dar al paciente también? Lo vamos a invadir, le vamos a poner vía central, vamos a ponerle fluidoterapia, vamos a someterlo a ventilación mecánica, qué tipo de ventilación mecánica, sedación, etcétera, etcétera. Si el paciente tiene un shock séptico, dar antibiótico, como luego vamos a hacer en la clase. ¿Cómo dar el antibiótico? Darlo de manera temprana, antes de la hora, usar vasopresores, qué tiempo vamos a usar los vasopresores, cuánto tiempo vamos a usar los vasopresores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vamos a ver en cada parte. Clínicamente, ¿cómo evaluamos a un paciente? ¿Cómo estaría su piel? La piel puede estar caliente, puede estar fría, de acuerdo a qué tipo de shock tiene o qué estadio está. Un monitoreo frecuente que todos debemos de saber es el llenado capilar. El llenado capilar es mucho más sensible que la presión arterial. O sea, muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos contra un paciente, todo el mundo trata de tomarle la presión, ¿cierto? Pero en pacientes graves, muy importante es el llenado capilar. El llenado capilar debe ser menor de 3 segundos. Un llenado capilar mayor de 3 segundos es
es un signo de hipoperfusión tisular. Escuchen, un llenado mayor de 3 segundos no puede tener un paciente. Hay un trabajo chileno que se ha hecho comparan el llenado capilar con la presión arterial. Se dice que el llenado capilar es mucho más agudo, más exacto que la presión arterial. Inclusive hay otro trabajo que dice que el llenado capilar mayor de 5 segundos ya habla de una falla orgánica. Un llenado capilar mayor de 5 segundos ya me habla de una falla orgánica del paciente, o sea, está haciendo disfunción de órganos. Otra manera de evaluar es cómo está funcionando su riñón, si el paciente está con anuria o no está con anuria. Otro punto importante es el grado de conciencia, cómo está mi paciente. Muchas veces en la guardia a veces nos llaman porque el paciente dice que está agitado. El paciente ingresó por un pie diabético, pero después está agitado. Muchas veces nosotros indicamos a veces sedante, pero no indiquen ustedes sedante. Cuando tengan un paciente ansiado, un postoperado, un paciente infectado que ingresó por una infección muy banal, puede ser un pie diabético, puede ser una infección urinaria, usted lo ve agitado, una posibilidad es que este paciente está entrando a un cuadro de una sepsis severa o un choque. ¿Cómo está su aparato cardíaco? El paciente estaría taquicárdico, o muchas veces puede estar bradicárdico. Si el paciente toma algún medicamento, un beta blocker, puede estar bradicárdico. En el aparato respiratorio, el paciente puede estar polinéico. Ahora, ¿cómo evaluamos clínicamente si existe una hipoperfusión tisular? Evaluamos al paciente y evaluaremos si el paciente tiene o no tiene trastorno del sensorio. El trastorno del sensorio ya me habla de una hipoperfusión tisular. El llenado capilar lento también, como les dije, mayor de 3 segundos. O el paciente puede cursar con un leucuria o el lactato puede estar elevado. Elevado lactato, alteración del sistema neurológico, el llenado capilar, es una manera de evaluar la hipoperfusión tisular. La presión, como vemos, muchas veces no es un signo muy importante para diagnosticar el diagnóstico de shock en muchos casos. Bueno, evaluar al paciente desde el punto de vista clínico, el siguiente paso es cuál es el mecanismo fisiopatológico que llevó al paciente a shock, ¿no? Y cuál es la causa. A veces el paciente sufre un accidente y llega hipotenso. El paciente sufre un accidente y llega hipotenso. ¿Cuál es la primera posibilidad? La primera posibilidad es que tenga un shock hemorrágico, ¿cierto? Pero si un paciente llega a nuestro shock trauma producto de un accidente, yo lo primero que tengo que descartar es que el paciente tenga un sangrado. Este sangrado puede ser obvio, ¿no? Si el paciente tiene un sangrado por la boca, ¿qué puedo pensar? Es una hemorragia del intestino. O si el paciente sufre un accidente y llega chocado, tengo que descartar un sangrado, o puede ser intraabdominal, o puede ser pulmonar, o también puede ser un taponamiento cardíaco post-trauma, ¿cierto? De acuerdo a esto, yo tengo que dirigir qué medio diagnóstico tengo que hacerlo. Lo tengo que hacerlo inmediatamente para poder decidir. ¿Y qué medidas debo tomar? Si yo pienso que es un neumotórax, lo primero que puedo pensar es drenar ese neumotórax. Si tengo un derrame pericárdico que me produce taponamiento, tengo que descomprimir y sacar la sangre del corazón. Muy importante es el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial en pacientes con shock. Si el paciente tiene fiebre, está hipotenso, está en hepático, lo primero que debo de pensar que es un shock séptico. Si mi paciente es coronario, hipertenso, yo puedo pensar que probablemente sea un shock cardiogénico.
Pero la cosa no es tan simple. Les cuento la última guardia, una paciente diabética, hipertensa, coronaria, que está en su cama y la despiertan y la llevan a la clínica porque no despertaba y estaba hipotensa. Había 2 días que no comía, no tenía fiebre, estaba hipotérmica. Entonces la primera posibilidad que tuvimos es que probablemente sea una paciente con choque séptico. Le tomamos un AGA y tenía 8 de lactato, lo normal es hasta 2. Entonces la primera posibilidad que tenía esta paciente era un choque séptico, pero le tomamos una eco y había una disfunción del ventrículo izquierdo. Finalmente esta paciente hizo un shock cardiogénico, un ST elevado, un ST elevado, que es lo causa más común el shock cardiogénico, y no era un shock séptico, ¿no? Entonces importante es la historia clínica y todo lo que nosotros podemos juntar para llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, dentro de los parámetros no invasivos tenemos la presión arterial, valorarlo, la presión arterial, controlarlo, y acá vienen varias definiciones. ¿Cuándo consideramos una hipotensión a un paciente? Ahora el trauma se pone la presión en ¿cuánto es? En trauma. Es menos de 10, ¿cierto? En un shock cardiogénico, ¿cuánto sería? Menos de 10 de sistólica. Y en un shock séptico, ¿cuánto es? Según el SOFA, menos de 10 también, ¿no? Entonces, mucho se usa también lo que es la presión arterial media. Una presión arterial media normal sería mayor de 65, ¿cierto? Mayor de 65. Valoramos también la frecuencia respiratoria, el sensorio y el flujo urinario. Parámetros invasivos, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es la presión del contorno venoso, el volumen de expulsión, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver con el desarrollo de cada uno de ellos. ¿Qué te pregunta el examen? Pregunta de examen. ¿Cuántos tipos de shock conocemos? 4 tipos de shock. Shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. ¿Vamos? ¿El shock séptico qué sería? Un shock distributivo. ¿Qué se valora? Se valora la presión de cuña, la presión pulmonar, valoramos la presión venosa central, valoramos el déficit cardíaco y valoramos lo que es la resistencia periférica. Miren, en un shock hipovolémico, ¿cómo estaría la presión de cuña? Todo está disminuido, ¿ya? En un shock cardiogénico, la presión de cuña y la presión venosa central están incrementadas, todo está incrementado. Y en un shock de tipo obstructivo, ¿cómo estaría la presión en cuña? Aumentada, la presión venosa disminuida y el débito cardíaco disminuido y la resistencia es aumentada. Para que vean más o menos cómo se produce un shock séptico de inicio. De inicio, cómo estaría el débito cardíaco disminuido de manera temprana y después finalmente aumentado. Ahora, ¿cómo valoramos un shock a través del laboratorio? A través del laboratorio, ¿qué exámenes le pedimos? Este es para todo tipo de shock, ¿no? No solamente para el shock séptico. El hematológico, cómo está la glucosa, enzimas hepáticas, amilasa, lipasa, perfil de coagulación, examen de orina, una gasometría, electrolitos,
etcétera, etcétera. De acuerdo al tipo de shock que nosotros pensamos, le pediremos examen, ¿no? Si pensamos que es un shock cardiogénico, le pedimos electro, ¿cierto? De inicio, enzima cardíaca, BNP, proBNP. Si es un shock séptico, hemograma, inductivo, glucosa, urea, creatinina, proteína C, procalcitonina. Si es un shock anafiláctico, lactasa, histamina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué exámenes de imágenes le pedirían de acuerdo al tipo de shock, ¿no? Le podemos pedir tomografía, ecografía, etcétera, etcétera. Ahora, esta es una clasificación de shock de acuerdo a qué disfunciona, ¿no? Si funciona la bomba, si funciona el tanque o si funciona la cañería. Este es básicamente para evaluar dentro del punto de vista ecográfico, ¿no? ¿Qué tipo de shock es? Si hay una disfunción mecánica, ¿no? Pacientes con infarto puede ser una disfunción mecánica, pacientes con un choque hemorrágico, una disfunción de tanque, o pacientes con una disfunción o una anafilaxis puede ser una disfunción de la cañería. De acuerdo a eso se le toma una ecofase para evaluar diferentes tipos de shock y dónde está, ¿no? Para dentro del manejo, ¿cómo manejamos a un paciente con shock? ¿Dónde debe ser el manejo? Todo paciente con shock es una prioridad 1. La prioridad 1 se maneja en shock trauma. Le damos soporte a todo tipo de shock, definir el paciente, si es un paciente, si es tributario de cirugía. ¿Ya? Si un paciente, por decir un paciente con hemorragia intraabdominal, por un trauma, la primera causa de trauma abdominal es rotura de vaso. El tratamiento es quirúrgico, ¿cierto? Entonces yo tengo que definir cuándo el paciente va a ir a sala o no va a ir a sala, qué es lo que tiene. Primero diagnosticarlo, luego para tomar la medida definitiva. Si es un shock séptico por una apendicitis, tengo que sacar, en este caso el apéndice, antibióticos, soporte, etcétera, etcétera. Si es un paciente con un shock cardiogénico, tengo que hacerle plastilla, antiplastilla, de manera inmediata. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente con un shock cardiogénico? La angioplastía percutánea. ¿Ven? Pregunta de examen. Dentro del manejo básico que le doy a mi paciente, va a ser primero definir y identificar el shock, manejar la perfusión tisular, en shock séptico hay metas para manejar un shock. La meta de las 3 primeras horas y la meta de las 6 horas. En la meta de las primeras horas, primero es corregir el lactato. Hay tratamiento de resucitación basada en el lactato. O sea, yo le doy volumen y de acuerdo al volumen que yo le doy, voy viendo cómo está mi lactato. ¿Está bien? Se habla de un clearing o depuración del lactato. ¿Qué se define como clearing, depuración del lactato? Viene a ser el lactato de inicio versus el lactato final entre el lactato de inicio por 100. Si hay una mejora después de 2 horas de tratamiento con volumen, ese paciente está yendo bien. Si hay un empeoramiento, ese paciente está yendo mal. Yo tengo que tener algunos objetivos para un shock séptico. ¿Qué tengo que? Tengo que mantener una presión sistólica de más o menos mayor de 9, una presión media mayor de 65, bajar mi lactato. Esas son metas que yo tengo que cumplir. ¿Y cuál es la meta de un paciente que tiene un shock cardiogénico? Hacerle la plastía menos de 90 minutos. Menos de 90 minutos. Hacerle una angioplastía dentro de los 90 minutos, antes de los 90 minutos. ¿Qué pasa si yo tengo un shock cardiogénico mayor de 90 minutos? El tratamiento puede ser trombolisis. Pero lo ideal, el tratamiento de elección es la plastía cardíaca. ¿Y qué pasa si yo tengo un shock obstructivo?
shock obstructivo, tengo que darle tratamiento. Si tengo un shock obstructivo, ¿cuál es el tratamiento de elección? Trombolisis o cirugía. Dentro del soporte respiratorio va a depender mucho en qué estadio está. Le puedo dar básicamente es ventilación. La ventilación puede ser controlada, no controlada, asistida, no asistida, o invasiva, no invasiva. Ahora, ¿cómo es el manejo de pacientes? ¿Cuál es el mejor fluido para manejar pacientes con shock? Por decir, un paciente con un shock hipovolémico, ¿cuál sería el mejor fluido? Se habla, se comenta que cuando un paciente está chocado de manera extrahospitalaria, nosotros tenemos que colocarle volumen, sí tenemos que colocarle volumen. Pues si mi paciente no está chocado, yo puedo trasladar a mi paciente al lugar más cercano sin ponerle ni una vía. En cambio, si mi paciente está chocado, yo sí debo de ponerle vía. Pero ¿qué líquido debo ponerle? Cloruro sódico. ¿Qué volumen? Solamente menos de 500. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando yo le doy mayor cantidad de volumen a mi paciente, lo mato. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy mayor cantidad de volumen a mi paciente, van a haber muchas alteraciones que vamos a ver después. ¿Ya? Ahora, también se le puede dar coloides, o no es lo ideal. Se ha hecho estudios comparativos entre estaloides, coloides, albúmina, que luego vamos a ver a través de cada tipo de shock. El volumen que se habla son 20, según los últimos trabajos son 30 cc al día. El dar mucho volumen no es bueno. Hoy por hoy se acostumbra a dar lo justo, inclusive pachón séptico. Pachón séptico no se da, antes se daba mucho volumen, ahora se da 30 cc por kilo en 3 horas. ¿Está bien? No se puede dar más de 5 litros en 24 horas, porque se ha visto que la mortalidad incrementa cuando yo le doy volumen en paciente de shock séptico. También en shock hemorrágico tampoco le puede dar mucho volumen. Nace un concepto de lo que es hipotensión permisiva. ¿Qué se entiende con hipotensión permisiva? Les cuento algo. Hace tiempo, cuando llegamos a emergencia conjuntamente con el doctor Lino Castro, nosotros estamos acostumbrados a manejar pacientes y darle alto volumen. Llegó una paciente amputada, había atropellado un carro, la amputaba los 2 pies, pero no sangraba, pues estaba hipotensa, taquicárdica, no sangraba. Entonces nosotros no vemos muchos pacientes con trauma, más vemos pacientes de medicina, y le dimos fluidoterapia, le pusimos un cloruro sódico a chorro, y a los 2-3 minutos comenzó a sangrar al paciente por las piernas y comenzó a sangrar de manera masiva. Esto nos conllevó a revisar la literatura, y efectivamente hace cuestión de más o menos unos 35 años aparece el concepto de lo que es la hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva viene a ser mantener al paciente hipotenso 8.4, 8.6 se comenta uno, para mantener el paciente sin producirle daño a veces, ¿no? O sea, por subir la presión a veces le causamos daño. O sea, el concepto de hipotensión permisiva se ve en pacientes que son operados de aneurisma, se mantiene la presión baja, se le toma un AVA y se ve si él tiene o no tiene buena perfusión. No se sube de manera agresiva la presión. Entonces el concepto de hipotensión permisiva es importante tenerlo, porque muchos de nosotros vamos a trabajar en ambulancia cuando salimos y el paciente está chocado, no sabemos si le ponemos vía o no le ponemos vía. Entonces lo más importante a veces es llevarlo al paciente sin vía y llevarlo a un lugar mucho más cercano, ¿no? Para poderlo manejar. Ahora, ¿cómo evaluamos la fluidez del acto?
cómo yo evalúo si el paciente está bien hidratado, ¿cierto? Entonces hay diferentes conceptos, hay diferentes tipos de instrumentos que pueden usar, ecocardiografía para ver la vena cava, para ver el volumen distólico, una eco transofágica, eco pulmonar, etcétera, etcétera. Múltiples medios, pero lo que se usa, aunque uno está en contra de la presión venosa central, la PVC. Todavía se sigue usando, no es un método bueno, pero sí nos puede ayudar para evaluar cómo estamos dándole volumen, ¿sí? ¿Cuál es la presión venosa central normal? De 8 a 12, va a depender del tipo de paciente que tenemos. ¿Cómo se realiza un reto de fluidos? Ahora, ya le dimos al paciente volumen, ahora ¿qué le damos? Vasopresores, ¿cierto? Entonces se ha revisado a nivel mundial cuál es el mejor vasopresor. Por decir, ¿cuál es el mejor vasopresor para un choque séptico? La noradrenalina. Tenemos noradrenalina. ¿Cuál es el mejor vasopresor para un choque cardiogénico? ¿Cierto? Ya sabemos que el choque cardiogénico, el tratamiento de elección es la angioplastía. Cuando el paciente está chocado, ¿qué hago? Le pongo vasopresores. ¿Qué tipo de vasopresor? Noradrenalina. ¿Cierto? Entonces, choque séptico, noradrenalina, choque cardiogénico, noradrenalina, puedo usar lomotamina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que agregar 2 vasopresores. Ustedes se acuerdan de una señorita que fue a una emergencia de salud por un cólico renal, por una liqueza renal, un cólico renal, que finalmente hace un shock séptico, va a la UCI y finalmente la amputan. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué sucedió con esta paciente? Esta paciente hizo un shock refractario, un shock. Yo le puedo dar vasopresores a mi paciente, pero ¿hasta cuánto le voy a dar cuál es la dosis máxima de vasopresores? Entonces, muchas veces se le da dosis máxima de vasopresor que es 0.05 noradrenalina o su equivalente. Cuando yo tengo un vasopresor a dosis máxima 0.05 microgramos por kilo de peso, tengo que agregar otro vasopresor. En este caso, ¿qué me dice un choque séptico? ¿Qué vasopresor uso? Puedo usar adrenalina o vasopresina, cualquiera de los dos puedo usar. O sea, uso 2. Uso no adrenalina y más adrenalina, o no adrenalina y más vasopresina. ¿Pero qué conlleva? Cuando yo realizo mi vasopresor o uso mi vasopresor a alta dosis, lo que hago es produzco daño, ¿cierto? Puedo producir daño, puedo producir necrosis, como sucedió en esta señorita, por emplear dosis alta de vasopresores. Entonces, ¿puedo usar 2 vasopresores? Sí, puedo usar 2 vasopresores, ¿cierto? Algunos usan hasta 3 vasopresores. ¿Cómo retiramos los vasopresores? Porque yo uso ¿qué vasopresor retiro primero? El que hace más daño, ¿cierto? Si yo junto no adrenalina más adrenalina y mantengo una presión de producción adecuada, retiro la adrenalina y me quedo con la no adrenalina. Si yo tengo vasopresina más no adrenalina, retiro la vasopresina y me quedo con la no adrenalina. Ya sabemos cómo evaluamos la perfusión, ¿no? El llenado capilar, cómo está la piel, cómo está el uretra, básicamente cómo está el sensorio. ¿Cómo manejamos un paciente con un shock hipovolémico? Si nosotros recordamos cómo clasificamos un shock
o cómo clasificamos el grado de sangrado de un paciente, o cómo clasificamos un paciente con trauma, con hipotensión, por causa hipotensiva por trauma. Sabemos que hay 4 tipos de estadio, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. El estadio 3 y 4 ya cursan con hipotensión. ¿Cuánto es más o menos de volumen? Más o menos en un estadio 3 hay entre 30 y 40% de pérdida de sangre. Si un paciente tiene 70 kilos, más o menos su promedio de sangre, el 7% tiene más o menos 5 litros. Si yo calculo el 30% de 5 litros, más o menos es litro y medio, ¿no? Con litro y medio de sangre voy a recién tener hipotensión. O sea, ahora, ¿por qué es importante clasificar esto en diferentes estadios? Porque de acuerdo al estadio voy a definir si a este paciente le doy o no le doy sangre. Entonces, transfundir sangre es un arte, y transfundir sangre, nosotros, lo ideal de un shock hemorrágico, ¿cuál va a ser? Transfundir sangre, ¿cierto? Porque él pierde sangre, entonces yo tengo que darle inmediatamente sangre. Entonces, tenemos que definir acá varios conceptos. El concepto es control de daño quirúrgico y control de daño resucitatorio. ¿Qué sucede? Miren, cuando llega un paciente por trauma, producen 3 estadios. El primer estadio, la primera medida que yo tengo como cirujano de trauma, es controlar el sangrado. Viene el paciente con trauma, entra el cirujano y liga o saca el vaso. Con este paciente, ¿qué sucede? Se ha visto que hay 3 estadios. Primero, la medida que voy a hacer rápida, controlar el sangrado. El segundo va a ser evaluar alguna complicación, básicamente si hay trastorno de coagulación o hipotermo o acidosis. Y el tercer estadio es ya operar a los pacientes de manera definitiva. O sea, son 3 estadios. ¿Pero qué se vio? Se ha visto que cuando, por decir, yo le paso sangre a mi paciente, le paso 4 litros y el INR es normal, la mortalidad es más o menos 0,5% nomás. En cambio, si yo le paso 10 unidades y el INR es mayor de 1,5, la mortalidad es más o menos 36. ¿Qué se vio? Que cuando yo le paso 10 unidades y mi INR es menor de 1,5, la mortalidad más o menos es 6%. O sea, ¿qué se tenía que trabajar acá? Se tenía que trabajar desde el punto de vista médico, controlar la acidosis, controlar la hipotermia, etcétera, etcétera, que era muy importante. ¿Vale? O sea, no solamente es pasarle sangre, sino también hay que saber de qué le pasamos. ¿Qué le pasamos a mi paciente? Hoy por hoy, los pacientes en trauma, en centros de trauma, hay maneras de evaluar a mi paciente. ¿Cómo evalúo un paciente con una hemorragia digestiva? ¿Qué exámenes le pido? Le pido hemograma, le pido hemoglobina, le pido lactato, le pido déficit de base, ¿está bien? Le pido perfil de coagulación. Lo que sucede es que la hemoglobina por si no me representa, en este momento, si yo viene un paciente y yo le saco sangre, no me sirve mucho. Pero si yo después de 2 horas, 3 horas le saco la hemoglobina, sí me sirve. O sea, 2 controles de hemoglobina sí es importante. Igual el lactato. ¿Me sirve el lactato? Sí me sirve el lactato. Me sirve el lactato, me sirve el déficit de base, etc. Hoy por hoy hay otros métodos que se llaman los métodos bioelásticos, que vienen a ser, o sea, la coagulación, el proceso de coagulación, le sacan sangre al paciente y lo hacen in vitro. Y in vitro llegan a determinar qué tipo qué le falta. Le faltan plaquetas, le falta factor de coagulación. De acuerdo a eso, yo le doy tratamiento. ¿Sí? Ahora, por eso es importante también, a veces, tener el concepto de lo que es una transfusión masiva. ¿Qué se entiende por transfusión masiva? Cuando yo le paso 10